gente pasaba y sin nosotros ni siquiera preguntar, ellos iban y nos contaban historias que pasaban en el pueblo o cómo trabajaban. Pues a lo mejor decían, pues mi abuelo hacía esto o mi padre hacía no sé qué, ¿sabes? Y así poco a poco fuimos aprendiendo muchísimo de la gente de aquí del pueblo. Damos la bienvenida al podcast de la Biblioteca Oral de la Memoria Rural de Centejo. En este espacio queremos conocer y compartir las historias, los oficios y las tradiciones que forman parte de nuestra tierra. Hoy nos acompaña Pilar Pérez González. Pilar es historia viva de la matanza de Centejo, una guardiana de saberes y tradiciones que nos han dado forma no solo a nuestro municipio, sino también a toda la comarca de Centejo. Su vida es estrechamente ligada a la artesanía, juegos tradicionales y la transmisión de conocimientos heredados. A través de su voz nos acercamos al pasado vivo del municipio de La Matanza, de la comarca de Centejo y de la isla de Tenerife. Un legado que continúa transmitiendo gracias a personas comprometidas como ella. Sabemos que ha dedicado gran parte de su vida al mantenimiento cultural local, en concreto a la artesanía y algunos juegos que nos explicará más adelante. Teniendo en cuenta todo su recorrido, ¿qué significado tiene para usted la artesanía dentro de la historia de La Matanza de Centejo? Hombre, para mí la artesanía es algo fundamental, para mí, ¿no? Para todo lo que es el pueblo canario, ¿no? Y me he dedicado a esto desde hace muchos años, ahora no tanto. Y nada, recuperar nuestras tradiciones y que no se pierdan. Nos gustaría viajar con usted a esos primeros momentos. ¿Cuál fue la primera artesanía que aprendió y quién se la enseñó? Bueno, yo de jovencita, cuando dejé de estudiar, lo primero que hice fue meterme en un curso con una señora que hacía corte y confección, hacerme ropa y cosas así, ¿no? Después ya eso lo dejé y luego, en los años 80, pues un amigo me dijo que iban a haber unos cursos aquí en La Matanza, que los daba el INEM, y que aprendías artesanía y también te pagaban algo de dinero diario, ¿no? Entonces, como yo no trabajaba, pues me interesaba. Pues ahí empecé aprendiendo bordado, el bordado canario, ¿no? Los trajes típicos, todas esas cosas. Y después de ahí, pues poco a poco también aquí en La Matanza se formó una cooperativa de artesanos, que fue la primera cooperativa de artesanos de Canarias, y con la idea de montar un museo, y se montó. Entonces nosotros pedíamos cursos al INEM, como cooperativa los podíamos pedir, y ahí aprendí también cestería y también aprendí a trabajar el telar, lo que era la trapera canaria. Ahora, echando una mirada atrás, cuando era pequeña, ¿hubiera imaginado dedicarse a la artesanía cuando fuese mayor? ¿Le interesaba algo? No, de pequeña no pensaba nada de esto. Yo veía a mis tías que en la Orotava hacían calado para vender, pero nunca me interesó. Nada, yo vivía en otro mundo y era una cosa como que no me interesaba. Yo quería trabajar, bueno, empecé incluso a trabajar en un hotel y eso, pero nunca pensando en nada de artesanía, todo fue por casualidad. Estas costumbres y saberes suelen pasar de generación en generación, aunque no sea su caso. ¿Es posible entonces llegar a tener un oficio relacionado con la artesanía aprendiendo en escuelas y talleres? Totalmente. Hay muchísima gente ahora mismo que trabaja en la artesanía, pero no es heredado. A base de talleres o aprendiendo con otros artesanos en sus casas, ¿no? Pero como el Cabildo, por ejemplo, da muchos talleres, pues hay gente que se apunta en esos talleres y van aprendiendo y se van formando como artesanos. Sabemos que hace unos años estuvo al frente de un lugar muy importante para la artesanía. ¿Qué lugar fue y cuándo se creó? Bueno, lo que dije antes, nosotros éramos un grupo de artesanos, entonces formamos una cooperativa, que fue la primera cooperativa de artesanos de Canarias, hace, no estoy segura, casi 40 años. Y entonces la idea era formar un museo de artes y costumbres populares canarias. Entonces aquí en La Matanza había una casa que estaba abandonada, que era el Ayuntamiento Viejo, por la calle Real, y se la pedimos al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento nos prestó esa casa, pero nosotros con una subvención que recibimos creo que venía de Europa, restauramos esa casa
con nuestro dinero y algunos obreros que nos dejó el ayuntamiento, ¿no? Entonces, cuando esa casa se restauró, montamos un museo, íbamos por las casas de la gente, a lo mejor de sus abuelos o sus bisabuelos, y le pedíamos cosas antiguas si tenían. Entonces, por ejemplo, una persona que tenía a lo mejor una cama y unas sillas antiguas, nosotros les hacíamos un contrato por un año, por ejemplo, y nos prestaban eso, no les pagábamos nada, era solo un préstamo. El museo estuvo abierto como 5 años más o menos. Trabajábamos con niños de La Matanza, que seguramente sus padres, sus tíos, sus abuelos estuvieron por allí, y trabajábamos con grupos de la tercera edad, de lo que sería la isla, y niños de diferentes colegios también. Estamos seguros de que su labor en el Museo de Artesanía de La Matanza fue muy importante. ¿Qué significó para usted dirigir este museo y qué aportó al municipio y a la isla? Aportó muchísimo, muchísimo. Venía incluso gente que cogía un barco desde otra isla y solamente venían a ver el museo, porque era un museo vivo. Nosotros como artesanos, el museo lo montamos como si fuera una casa, ¿no? Pues teníamos la parte de la cocina, del dormitorio, de la sala, el patio. Entonces nosotros también teníamos el apartado de cada artesano, ¿no? Éramos, por ejemplo, 5 o 6 personas, cada uno trabajábamos una artesanía diferente. Entonces en el museo habían, por ejemplo, 5 o 6 talleres diferentes donde los niños, por ejemplo, cada 10 minutos se hacían grupitos y todos pasaban, por ejemplo, por cestería. Todos trabajaban, aunque sea un minutito, en cestería, en el telar, en las pieles de cabra, en la madera. Y era el primer museo vivo que hubo aquí en Canarias. ¿Cómo llegó a dirigir el museo? ¿Cuál fue el recorrido hasta llegar allí? Bueno, lo que dije antes, ¿no? Primero entrar en los grupos de artesanía para aprender, después de ahí se montó la cooperativa y al final pues yo fui la presidenta de la cooperativa. ¿Podría decirnos nombres de personas del municipio que le inspiraron a lo largo de su vida y que han mantenido las costumbres y usos de materiales artesanos hasta nuestros días? Ahora mismo no recuerdo, pero bueno, hubo mucha gente. Por ejemplo, había una señora que se llamaba Nati, siempre pasaba por el museo, entraba, nos visitaba y siempre nos empezaban a contar historias del pueblo. Incluso hasta cuando fue lo de la guerra aquí en La Matanza, que se quemó la iglesia y todo eso, la gente pasaba y sin nosotros ni siquiera preguntar, ellos iban y nos contaban historias que pasaban en el pueblo o cómo trabajaban. Pues a lo mejor decían, pues mi abuelo hacía esto o mi padre hacía no sé qué, ¿sabes? Y así poco a poco fuimos aprendiendo muchísimo de la gente de aquí del pueblo. Además de la artesanía, usted mantiene vivos algunos de los juegos tradicionales. ¿Podría explicarnos en qué consiste el salto del pastor y qué valores cree que transmite? Bueno, yo ahora mismo no estoy en nada de esto, ¿no? Pero donde primero empezamos fue con el juego del palo. Había un grupo que ya antes de yo entrar en el grupo ya ellos iban a La Manzanilla, que es un sitio en La Laguna, donde estaba la escuela de juego del palo. Allí fueron aprendiendo y ya con estos grupos de aquí de La Matanza fui aprendiendo yo también un poco, ¿no? Lo del juego del salto del pastor yo nunca lo practiqué, no sabía. Pero sí empezamos a ir a personas de aquí de La Matanza haciéndole entrevistas. Me acuerdo de don Salvador, que nos explicó un montón de cosas. Después don Manuel el Cabrero, que es el padre de José Manuel el Cabrero, el chico que vende el queso en el mercadillo. Ese hombre también nos enseñó muchísimo sobre el salto del pastor. Y luego, cada vez que íbamos a alguna feria por ahí de artesanía, y siempre ya a lo mejor llevábamos una lanza, pues siempre se nos acercaba algún viejillo a contarnos, yo también saltaba o mi padre saltaba, incluso fuimos al Hierro y tenemos ahí un montón de trabajos de que la gente se nos acercaba y nos contaban sus historias. Ya que he hablado de juego del palo, ¿me podrías contar en qué consisten las reglas y qué valores nos pueden transmitir? Ahora mismo ya no sé explicarte tanto, pero bueno, son 2 personas que se ponen con un palo frente a frente. Nunca tienes que mostrar el pecho al contrario, siempre de lado, y nunca se toca a la persona al contrario, ¿no? Yo te doy un palo a ti en la oreja, pero nunca voy a darte, ¿sabes? Yo siempre tengo que frenar antes de darte ese palo. Eso es lo que más o menos puedo explicarte ahora.
Bueno, también otra cosa que hicimos fue pues informarnos sobre lo que era el pulseo de la piedra. En el País Vasco se practica el levantamiento de la piedra, pero aquí en Canarias mucha gente hacía el pulseo de la piedra. No se pasa la piedra por el cuerpo como los vascos. Entonces eso nos lo enseñó don Salvador, un señor que vivía por la zona de Caballo Blanco. Empezamos a preguntarle y bueno, él nos empezó a explicar un montón de cosas y a partir de eso nosotros y otras personas más pues empezaron también aquí en Canarias a practicar el pulseo de la piedra. Pilar, ¿de dónde proviene el salto del pastor? Hombre, el salto del pastor, la misma palabra lo dice, viene de los cabreros. Ya desde la época de los guanches ya ellos utilizaban sus palos para caminar más fácilmente por barrancos y sitios complicados, ¿no? Entonces, eso, paso a paso, nuestros cabreros, no de ahora, aunque hay alguno que todavía usa alguna lanza, ¿no? Se utilizaba en todas las islas. Incluso aquí, por ejemplo, se llamaba lanza. En otras islas la lanza se suele llamar de otra forma. En un sitio se llama lata, en otro sitio la lanza se llama regatón, que es lo que es la punta aquí solamente. Y entonces nosotros eso íbamos preguntando a cabreros, lo que dije antes, incluso también por el sur de Tenerife también, y fuimos el primer grupo de personas no cabreros que hacían el salto del pastor. Después ya de ahí, poquito a poco, pues empezaron otra gente. Con su mirada experta, seguro que ha observado cambios profundos en el municipio. ¿Cómo ha cambiado la artesanía desde que usted comenzó hasta ahora? Hombre, por ejemplo, aquí en La Matanza, artesanía, sí, hay gente que hace cosas que son manualidades, no lo que es artesanía canaria, ¿no? Artesanía canaria, aquí en La Matanza quedaba Teófilo, que era el herrero, que ya tiene 90 y pico años, yo creo que ya no trabaja, y luego María, que era escaladora, que creo que tampoco trabaja, que ya también casi tiene 90 años. Y artesanos, que yo recuerdo ahora mismo, creo que no hay ninguno. ¿Cree que valoramos lo hecho a mano y lo local como se merece? No. La gente se ha ido... Claro, la artesanía no es barata. Entonces, con todo lo comercio y con todo lo que ha venido ahora, pues la gente no está valorando tanto la artesanía como se valoraba antiguamente. Desde el calado, al telar, la alfarería y un sinfín de técnicas artesanas, ¿cuáles dirías que son las más conocidas y que han tenido más importancia en nuestra comarca? Hombre, aquí en La Matanza se trabajaba antiguamente el barro, lo que era el calado también, pero La Matanza no ha sido un pueblo, no sé, con mucha vida artesana. Antiguamente sí, pero lo que yo recuerdo, no. Por ejemplo, en el Sausal sí era un pueblo de cesteros, en la Orotava se trabajaba mucho la madera y el calado, el bordado también. Entonces, en La Matanza sí se han trabajado cositas, pero no que sea una cosa típica de aquí, ¿sabes? Nos gustaría conocer su opinión sobre la juventud de hoy. ¿Cree que las nuevas generaciones muestran interés por aprender artesanía y juegos tradicionales? ¿Qué se puede hacer para animarnos a tomar el relevo? Hombre, lo que se puede hacer es documentar a esa gente joven de lo que había. Porque si tú no te enteras de lo que había antes, no puedes querer hacer una cosa, ¿no? Y nada, en los colegios, los padres, los abuelos, pues poco a poco ir informándose de lo que había antes y apuntarse a cursitos o ir a aprender con algún artesano acá en sus casas. Pasa que cada vez muchísimo menos. ¿Qué cree que podemos hacer como ciudadanos de la comarca de Acentejo para pervivir nuestra cultura y nuestras tradiciones? Hombre, yo pienso ahora mismo apoyar a las personas que trabajan todavía en ello, ¿no? Por ejemplo, en el Mercadillo de La Matanza hay algún puesto de artesanía. Pues claro, si la gente de aquí no apoya y no compra a esas personas, con el tiempo se marcharán y ya nadie lo trabajaría. Y así se va acabando todo. Después de escucharlo todo, sentimos que hay mucha sabiduría en su recorrido. ¿Qué aprendizajes cree que aporta la artesanía
y los juegos tradicionales de la vida diaria. Es nuestra identidad, entonces debería de aportar más de lo que se está aportando ahora mismo porque se está acabando todo. Las ferias de artesanía ya no son lo que eran. Sí, vas a una feria, ves un montón de cosas, pero lo que es nuestra tradición cada vez menos. Y lo que son los deportes autóctonos, pues sí, se están haciendo, hay algunos grupos por diferentes islas, pero también cada vez menos y se hace a lo mejor una exhibición en una fiesta, cada vez va menos gente. Entonces eso habría otra vez que retomar y empezar a hacer otra vez una especie de publicidad para que la gente joven como ustedes pues se vayan interesando en nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Si pudiera dejar un mensaje a los jóvenes de hoy, ¿qué les diría sobre el valor del trabajo y de las tradiciones? Hombre, tendrían mucho que aprender y siempre intentar informarse. Sus padres, sus abuelos, bueno, sus padres todavía a lo mejor son un poco jóvenes, pero sus abuelos sí que les podrían informar bastante y no perder lo que se ha luchado durante tantos años, ¿no? Gracias, Pilar, por compartir con nosotros su historia y ayudarnos a entender la importancia de cuidar nuestras tradiciones y contribuir al mantenimiento de una labor tan representativa e importante de nuestro municipio. Con este episodio seguimos sumando voces a la Biblioteca Oral de la Memoria Rural de Acentejo, un espacio donde escuchamos, aprendemos y recordamos. Nos despedimos por hoy, pero pronto volveremos con nuestras historias que siguen latiendo en nuestra tierra. Hasta pronto. Vale, gracias.